Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarjat José Marcelli. Di por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y tratando de enriquecerme de todo lo que la vida da, porque realmente es tutti frutti, de todo hay. Días nublados, días soleados, días fríos, días calientes, días ventosos, días tranquilos, en fin, la vida con esa riqueza maravillosa que nos hace ampliar nuestra perspectiva del potencial natural de la vida. Bien, si ustedes tienen la palabra, adelante. ¿Hay alguien ahí? No, solamente. Sí, adelante, Araceli. Maestro, buenos días. Solo quiero mandar un saludo a todos mis hermanos y, y dar gracias por estar en este sendero espiritual. Mm, Muchas gracias, maestro. A Buen día usted. a todos. Gracias. Adelante, Constantino Antonio. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes, maestro. ¿Cómo sabemos que estamos trabajando los cuatro brazos de la cruz? Por los resultados, por la seguridad, la certeza de que todo tiene sentido, aunque se manifieste en forma diferente. Todo está buscando su retorno a la luz, aunque no parezca. Solo cuando rechaza la luz y sus mensajes, se convierte uno en oscuridad. Tapa, reprime, oculta, miente, engaña, ambiciona pidiendo más, etcétera. O sea, los temas del llama. Los brazos de la cruz son cuerpos, universos dentro de universos, y hay que vivirlos. Cada uno tiene lo suyo, desde el saber, que si no sabemos para dónde, pues cómo le estamos muy desorientados. Si no empeñamos nuestra voluntad en la constancia, en la autodisciplina interna, pues no tendremos la fuerza necesaria para abrirnos paso y la confianza en uno mismo. Y si no tenemos el osar, nos quedaremos en el borde, llenos de impotencia, porque no osamos, no nos atrevimos, por lo que sea. Mis maestres, los maestres que yo sigo, fueron osados. Hablaron de cosas que aunque la gente no entendiera, tenían que decirlas. El Cristo mismo dijo cosas que uno diría, pero ¿cómo andaba diciendo esas cosas? ¿Para qué se andaba buscando problemas? No, es que osaba. ¿Osaba qué? Decir con claridad el engaño, la falsedad, la mentira. Les decía, no acepten eso. Claro que él no lo aceptaba, pero veía que la gente era fácilmente engañada. Pero lo más tremendo de estos cuatro brazos está en el callar, en el transformar oscuridad en luz, en transmutar. La serpiente, el impulso inconsciente en sabiduría, en luz, en claridad de camino. Pero todo obedece a algo esencial. Más que las formas, es algo esencial. Y este emblema ha sido de las grandes tradiciones de sabiduría. Cuatro direcciones que deben apuntar en forma
convergente, como en este caso triangular, que no son cuadradas, convergentes de un centro porque han nacido de ese centro y retornarán en forma consciente, en hechos conscientes, en actos conscientes, al centro de donde todo tiene certeza y claridad. Bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Sí, adelante, por favor. Si gusta acercarse un poquito. He traído en mente, puede ser una reflexión. Yo conozco parte de esto por un maestro que conocías en el 2008, que había estado con el gran maestro y sublime en Simpizago. Y siempre él quiso llegar a un Arra. Y por X y razón, él ya trascendió a un maestro francés, Claude William. Y y me decía que algún día iba a hacerse un triángulo de, de, esta, de este sendero, ¿no? De la cual, y me ponía a pensar, sin Pisagua, está en Coatepec y ahora estamos aquí. Se da un triángulo y mi pregunta es, ¿qué conlleva este lugar para que se haya decidido hacer este trabajo aquí? Sí, se buscó el punto de encuentro de toda la hermandad y se encontró que lo mejor era hacer un proyecto entre todos, con la mejor disposición, con los mejores recursos que cada quien puede y quiere. Y bueno, ya entonces se funda un ARRA en la parte más alta, en un lugar que con el tiempo le fuimos dando sentido, que se llama el lugar de Cuatitlan, lugar de las serpientes y la serpiente en la iniciación, la tierra de las serpientes. Entonces no solamente es una montaña, Coatepec, no solo es un ejemplo viviente de renuncia personal a todo, como fue en Simpizawa, sino que ahora te toca reunir a los discípulos, a los que atienden el llamado. No es que los escojamos, es que ellos eligen participar. Si uno se pone a escoger, yo escogería pues el más científico, el más artista, el más... Pues somos los que estamos aquí, queriendo hacerlo. Y con dos grandes ríos que descienden y forman un solo río. Y eso sucede en este lugar. Que a mí me gustaría que se llamara, la parte que se llama el Arram el Sol, que ya dice mucho. Que sí se mencione en la heredad de Coatitlan, en Chico, el lugar donde los abejorros, que se les llama jicotillos, se reúnen para formar miel, para acumular la sabiduría y transmitirla. En fin, vamos a ir encontrando símbolos, referencias del por qué llegamos aquí. Pero cada quien tendrá que descubrirla dentro de su interior, qué vínculo hay entre su alma y el alma del lugar. Y el alma del lugar debe ser trabajada con disciplinas, con punto de encuentro. Es lo mejor que nos pudo haber pasado, encontrar un proyecto que nos uniera. Y hay que apostarle a esto. Siempre los grandes maestros dejan a los discípulos que trabajen para una causa. Los que no, pues no. Porque hay gente que no es sincera y hay gente que sí es sincera. Hay de todo. Y bueno, estamos tratando de empezar ya
Esperemos que ya los últimos. No ha sido fácil, a veces las cosas buenas no son fáciles, y esperemos ya llegar a una conclusión de el primer paso, la propiedad, para que todo lo que se ahí se vaya acumulando. Y agradecemos el apoyo y agradecemos la participación de todos. Así se construyó el arra interno en Coatepec. Lamentablemente está completamente deformado, completamente. Se le ha dado la vuelta, se le ha dado la espalda al sol. En vez de seguir al sol, siguen las sombras, las posesiones, los títulos, los poderes, los abusos, etcétera, etcétera. Lo que se esté dando ahí, pues que se... Y bueno, seguir adelante. Me tocó colaborar 8 años y se levantó el lugar con otra perspectiva. Grandeza a la obra del hermano mayor. Y ahora las personas buscan su propia grandeza, pero no pueden, no hacen nada importante, ya está hecho. ¿Sí? En cuanto a infraestructura, falta el alma. Sin el alma las cosas no tienen sentido. Entonces, sí, estamos tratando de construir esto en Chico, el mejor lugar que podíamos haber encontrado, pero faltan detalles para concretarlo en definitiva. Pero sí, me gustaría resaltar el hecho de que está en el área de Cuatitlan. Cuatitlan. No es Cuatitlán, Cuatitlan. ¿Sí? Y lo fuimos descubriendo cuando andábamos con lo de el tema de domicilio del lugar. En realidad es Cuatitlan. ¿Mm? Bien, si alguien más desea compartir o preguntar, adelante. Yo, maestro, buen día. Buen día, doña Leticia. Buen día a todos. Maestro, ¿nos puede hablar sobre los sueños? ¿De qué manera podemos vincularlos a la realidad o lo que pueden proyectar los sueños? Gracias. Bueno, sobre este tema hay una visión oriental muy interesante y occidental también muy interesante. Voy a dar una conclusión para no hacer el tema muy largo, de cómo se fueron construyendo, porque han aparecido. Ha habido sueños en la Biblia que aparecen como proféticos. Si un profeta no leía los mensajes de los sueños, no era profeta. ¿Mm? El tema es que en lo profundo, y me adhiero en cierta manera importante a la visión de Jung, Carl Gustav Jung, que los sueños expresan necesidades no resueltas, búsquedas de resolución que no han terminado. Y entonces el inconsciente junto con el subconsciente, el impulso no satisfecho y la posibilidad de personificar y darle vida con nuestras historias que guardamos en el guardarropa de las figuras y formas. He descubierto, y esto no está así en la teoría, esto lo expreso de una forma simple, pero creo que es clara. Los sueños, no importa las figuras que tienen, que obedecen al preconsciente o también al llamado subconsciente. Y los actos expresan impulsos del inconsciente. Se unen estos dos y pocas veces pasan al consciente, pero en lenguaje simbólico. Los sueños tienen lenguaje simbólico, la gran mayoría. Hay unos literales cuando hay mucha angustia, pero generalmente son simbólicos, porque el subconsciente trabaja en forma asociada con símbolos, personificaciones, lugares, etcétera. Los sueños, entonces, yo les he dicho que no importa tanto quién lo hace, o sea, la persona, la personificación, el animal, la situación, sino en el sueño
es cómo se hace, en forma yang, en forma yin. Ejemplo, si una persona siente que un perro, un monstruo, nos asusta y nos come, es un tema femenino, porque nos lleva hacia adentro. Y cuando es tema masculino, destroza, no devora, no acapara, sino rompe, destroza. Fíjense, entonces masculino. Entonces, ¿qué diferencia? Cuando aparezca el mismo monstruo en el mismo lugar, lo importante no es eso. Lo importante es qué hace, cómo lo hace. Si es escalones hacia abajo, es femenino. Si es escalones hacia arriba, masculino. Si es volar, es masculino. Si es entrar a un recinto, es femenino. Son los lenguajes de la psique. Pero detrás de eso, descifrarlos nos lleva a la necesidad que estamos no teniendo resuelta. Hay varios tipos de sueños, o bastantes, unos 10, 20 tipos de sueños. Hay sueños proféticos, hay sueños telepáticos, hay sueños de angustias, que la gran mayoría es una amenaza que sentimos. Son los que describió Freud en sus teorías de, ¿sí? Del psicoanálisis. Principalmente trabajó porque trabajaba en un hospital con gente muy angustiada, gente muy emproblemada. Entonces él descifró los sueños a través de esas angustias, de esas asociaciones. Jung le dijo, no, hay mucho más en los sueños. Entonces, la gran mayoría de los sueños llevan ciertas angustias porque queremos resolver eso. Y el inconsciente está queriendo resolverlo porque no lo puede aceptar. Entonces te manda un mensaje, oye esto, pero lo manda en lenguaje simbólico, no en lenguaje literal. Ese es el gran problema que a veces cuando decimos o comentamos el sueño, hasta nosotros nos asustamos de lo que hicimos o sucedió en el sueño, pero no, es lenguaje simbólico para algo, para ser resuelto, no para que te asustes, no para que le creas literalmente lo que sucede ahí, sino tienes que ahondar en el cómo y el para qué sucede. Y ahí encontrarás el mensaje del sueño. Hay sueños místicos de revelaciones, pero porque estoy buscando resolver el misterio de la vida. No sé si me explico. El sueño se trabaja con elementos del inconsciente y subconsciente principalmente de algo que no está resuelto, pero dentro de mí. No está fuera de mí, porque ni el monstruo, ni la situación, ni la puerta puede estar, a lo mejor estar fuera. Digo, está ahí, pero no es eso. Hay que descubrir el mensaje, la necesidad no resuelta. Puede ser de grandes aspiraciones o puede ser de grandes violencias y frustraciones, de los dos. Casi siempre gran mayoría es de frustraciones, de amenazas, de situaciones que no podemos aceptar tan fácil. Entonces aparecen en sueños, el lenguaje simbólico, vuelvo a decirlo, esa necesidad y ese mensaje. Oye, resuelve esto. Me trae dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no lo resuelvo. ¿Con quién? Entonces vamos a los sueños. Los que digan que no sueñan es porque no pasa al consciente. El consciente no acepta eso, prefiere sus fantasías. Pero cuando estamos más apegados a la realidad, los sueños son más recurrentes. Pero vuelvo a decirlo en lenguaje simbólico. Creo que eso es un punto de partida. Quisiera expresarlo en forma oriental, en el Nidra Yoga, que así se le llama ese tipo de vinculación con el inconsciente y subconsciente. El impulso y la asociación de forma, la vestimenta que haya en la historia de la psique o en el grupo de la psique cuando es sueño masivo. Entonces,
La vida es un sueño y los sueños son. La realidad es la que forma, transforma, puede transformar el mensaje, la afirmación profunda, no la negación. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Adelante. Gracias. Adelante, Araceli. Maestro, se dice que todos soñamos. Lo que Ujú. pasa es que a veces no nos acordamos. No Y conecta el también, consciente, no lo conecta, exactamente, pero sí está activo el inconsciente y el subconsciente. Y tiene que sí. resolver lo que no ha resuelto y dando vueltas y vueltas y vueltas sobre el tema. Ujú. Y también se queda información durante el día y también por eso puede ser que nos acordemos del sueño, ¿no? No, perdón. O sea, la información que se queda, pues se da el sueño y bueno, es un proceso interesante la interpretación de los sueños, ¿no? Así es, pero vuelvo a decir, volvemos a plantear. Al final es un reflejo de lo que llevas dentro. El sueño no se mete en ti, que a veces parece que todo eso se mete en ti, sino más bien se expresa. El lenguaje simbólico principalmente son raros los sueños literales, sí hay, pero son solamente muy inmediatos. ¿Ok? Gracias, maestro. Pero en el subconsciente nos da todas esas infinitas relaciones que hemos estado estableciendo o desvinculaciones que han sucedido. ¿Alguien más ya para terminar? Buenos días, maestro. Buenos días, maestro. Buenos días. Yo quería hacerle un comentario. Un día estaba en un lugar donde me estaban haciendo pedicure y creo que le había contado que me cortaron o no sé qué pasó, pero me desmayé. En ese momentito que desmayó, que ha de haber sido por muy poquitito, porque desperté cuando estaban llamando a la ambulancia, sentí que estaba soñando, pero no recuerdo qué. Y cuando inconscientemente o conscientemente soñé que estaba soñando y que dije, esto no está aquí, yo regresé. ¿Eso también pasa así de rápido, maestro, en Hay los sueños muchos o solo tiene que ser fenómenos, de... hay Ajá. muchos fenómenos y hay que ver la situación más a fondo. ¿Cuáles son los antecedentes para que aparezca ese sueño? Para que en todo caso sepamos qué tenemos que buscar y cómo lo tenemos que buscar. Pero no podemos dar recetas porque no las hay. Es una percepción en presente de algo que es inconsciente y que se trata de llevar al consciente. Lo que se recomienda es que cuando alguien tiene un sueño interesante o muy desastroso, que hay de todo, cuando se despierta, anótelo, háblelo, tráigalo al consciente y así no podrá trabajar sobre esa parte, que es la tercera parte más o menos de nuestra vida, cuando estamos dormidos, más o menos. No hay recetas, más o menos. Y es cuando simplemente hay un área de la psique que se llama funcional, donde se trabaja en conjunto, y unas experiencias disfuncionales que no trabajan con la principal, con el funcional, con el que funcionamos, sobrevivimos, sino que quedan aisladas, reprimidas o queriéndose olvidar. ¿Sí? Tenemos que aceptar la realidad, cómo se presenta, porque esa realidad también tiene mucha subjetividad. La gente
puede estar fantaseando para evadir o afirmando un pasado que ya está muerto para evadir. Poca gente es consciente. Hablamos de iniciación real, solar y viviente. Es la vida en presente. Y los sueños son a veces proyecciones hacia el futuro o pueden ser recuerdos no resueltos del pasado. Pero ahí no entra tanto el consciente, sino se lo brincan porque el consciente no quiere sufrir. El consciente no quiere aceptar. Entonces, se va hacia el pasado o se va hacia el futuro. Hay una expresión muy interesante que dice, bueno, hasta que la vida diga otra cosa. Sigamos viendo, viviendo, con los sentidos muy atentos, por lo menos, y las referencias más claras, tomémoslas. En el caso del discipulado, las referencias de los grandes maestros deben ser la vida del discípulo. Nada de que yo y yo y yo, eso que da mucho algunas ramas de la psicología humanista, es un desastre. La gente se vuelve tan egoica y lo que yo pienso y lo declaro, ¿qué tiene que ver con las leyes universales? Es un capricho tuyo, pero no puedes ir en contra de la ley universal, del sistema universal. Por favor, por eso el yoga habla de unión de Jivatma en Paramatma. Paramatma no te va a buscar, tú tienes que buscar Paramatma, tú tienes que buscar el alma universal y asimilarte a sus leyes. A la naturaleza se le domina obedeciéndola. Comprender ese gran sistema para participar en él más consciente es la astrología. Y la participación es el yoga de tu mejor manera, de tu mejor aspecto de ti. ¿Mm? Bueno, queridos hermanos y hermanas, porque eso sí no lo podemos quitar, somos hermanos y hermanas. Podremos estar no de acuerdo, irnos al otro lado, pero seguimos siendo hermanos. O sea, es de lo Eso sí, poco, maestro. eso, aun cuando hay alguien diariamente te lastime, dile hermano, porque los hermanos lastiman. También, pero no dejan de ser tus hermanos. Muy bien, que pasen, den un abrazo y sigamos reflexionando el cómo, el para qué y el por qué de todo lo que esto sucede, inclusive en lo más profundo del inconsciente y del subconsciente. Pero cuando lo traemos al consciente, entonces hay un buen jinete que lleva bien el caballo. Si no, la bestia en sus impulsos y sus miedos no es buen guía. Que pasen bonito día. Pax. Igualmente, Paz, maestro. maestro, muchas Gracias, gracias. maestro. Buen día a todos. Buen día. Saludos. Buen día. A todos, Buen día. paz. Maestro, Buenos gracias. días, Donald. Adiós, adiós.